bienvenidos a relatos y leyendas de horror. Esta historia es de gatos. No sé cuántos hayan escuchado acerca de que los gatos son malos. Yo tengo entendido que no todos, solamente los que sí me dan miedo son los gatos negros. Quizá porque sean utilizados en películas de brujas, en cosas de hechiceros. Quizá ese miedo es el que se nos ha inculcado de que los gatos negros son malos. Pues te cuento que una vez una de mis hermanas había ido a la iglesia al servicio de la noche y llegó a la casa y entró, no encontró a nadie, pero al parecer ella tenía hambre y se fue directo a la cocina. De donde nosotros vivíamos, para ir a la cocina tenías que salir al patio trasero, donde estaba la cocina. Entonces dice que ella salió en busca de algo para comer, cuando en eso escuchó el maullar de un gato. Ella dijo, bueno, pues es un gato común y corriente, pero no, su sorpresa fue de que el gato empezó a actuar de manera extraña, a maullar de manera así rara, y de repente empezó a llamar a mi papá por su nombre. Gritaba el nombre de mi papá y ella se asustó. Cuando quiso salir de la cocina, dice de que ella miró un ser. No sé si era una sombra, no sé por qué ella no se supo explicar muy bien, pero que había un ser vestido de negro, alto, grandote, y que le dijo de que tenía que tener cuidado porque a mi papá le iba a pasar algo muy grave. Ella se asustó demasiado, salió corriendo adentro de la casa y como pues, no, como te había dicho, no había nadie, ella lo que hizo fue esconderse y ninguno de nosotros nos dimos cuenta de lo que estaba pasando. Cuando ya todos empezamos a llegar, ya fue la hora de cerrar las puertas y pues preguntaron por ella y ella no estaba. Y empezamos a buscarla, salimos con los vecinos y no, nadie la había visto, nada más los de la iglesia dijeron de que ella se había despedido y que se había ido para la casa. Entonces la empezamos a buscar adentro de la casa y una de nosotras pues la encontró allí, estaba metida en lo que es la cabecera de la cama, entre la cabecera de la cama y la pared, cosa que no había suficiente espacio como para que ella se hubiera metido tan fácilmente, pero quizá el miedo fue la que la ayudó a hacer eso. Bueno, la encontramos, ella estaba muy asustada, llamaron al pastor de la iglesia que fuera a orar por ella, ya ella volvió en sí, fue cuando ella contó lo que le había sucedido. Así pasó, ella se tranquilizó, pasaron los días, de repente empezó a llegar un gato negro a la casa, se metía y lo que buscaba era un lugar donde mi abuelita guardaba sus cosas, su ropa. No sé si también por allá donde ustedes son, las abuelitas usaban cofres de madera para guardar sus bienes, su ropa, todo lo que tenía valor. Mi abuelita tenía uno de esos. Y aparte, pues también tenía una caja de cartón a un lado, donde ella guardaba específicamente sus toallas. A ese lugar llegaba el gato todas las tardes a dormirse. Lo curioso era que era un gato negro. Mi abuelita se enojaba mucho cada vez que lo encontraba ahí, lo sacaba a palos, lo correteaba y lo insultaba y en fin, de que el gato no hacía caso. El gato regresaba cada día a la misma hora, hasta que un día mi abuelita decidió hacer algo en contra del gato. Preparó un pedazo de soga y lo estuvo esperando. Cuando vio que el gato supuestamente ya estaba dormido, lo agarró, le pasó la soga por el cuello y lo estranguló. Cuando ella vio de que ya el gato ya no respiraba, ya estaba ahí sí que tieso, digamos, lo sacó
En eso llegó mi mamá y vio lo que estaba pasando. Regañó a mi abuelita y le dijo de que eso no estaba bien, que era un animalito inocente, que no tenía por qué hacer eso, y ya mi abuelita también le dio sus razones y dijo de que ya se había cansado y que ya no quería ver ese gato más. En fin, de que pues mi abuelita fue y lo tiró detrás de la casa. A mi mamá le dijo de que ese no era lugar para que lo hubiera podido tirar. Fue mi mamá, hizo un agujero en la tierra al final del patio de la casa y ahí lo enterró. Como a los 3 días, Javi, estábamos nosotras, éramos dos, tres de mis hermanas y yo, estábamos ahí dentro de la casa cuando volteamos a ver el gato que según mi mamá había enterrado, llegó a la casa. ¿Te puedes imaginar el aspecto que tenía después de días enterrado? Llevaba los ojos saltados, no tenía pelo, la piel se le estaba cayendo, la cara tenía un aspecto horrible, horrible. Y nuestra reacción fue gritar y subirnos a la mesa porque el gato se metió a la casa en busca de no sé si de mi abuelita, porque a la caja donde él se metía ya no se metió. Entonces la reacción de mi mamá fue correr, agarrar al gato y ahí sí que terminar con él para que ya no siguiera sufriendo, porque eso fue lo que mi mamá se imaginó, que el gato estaba sufriendo, porque todavía llevaba el pedazo de soga bien amarrado en el cuello. A nosotros nos dio miedo eso porque días anteriores a lo que a mi hermana le había pasado, un tío de nosotros llegó a la casa y nos contó de que a su vecino le había pasado algo muy raro con un gato que él había encontrado, lo encontró chiquito, dice, y pues él y su esposa no tenían hijos. Decidió llevarse esa mascotita para la casa porque pues para que le hiciera compañía a la esposa. Se lo llevó y se encariñaron con el gato. Pero el gato, cada vez que el señor llegaba a su casa, le lloraba de una manera como que no le habían dado de comer, como que la esposa lo trataba mal, se le rozaban las piernas y lloraba. Entonces la reacción del señor era reclamarle a la esposa el por qué no le había dado de comer al gato. La señora le decía que sí, que ella le había dado de comer, pero la reacción del gato pues era muy diferente. Fue creciendo el gato, creo que como a los 2 años que lo tenían ahí, este, durante todo ese tiempo era la rutina del gato, hasta que empezó a lograr que el señor ya se enojara en contra de la esposa por no haberle dado de comer, porque el gato, quién sabe, ni por qué no engordaba, estaba flaco, se notaba debilucho, hasta que un día pues el señor le dijo a la esposa de que un día de esos él iba a preferir mejor quedarse con el gato que con ella, que porque no podía creer que ella tuviera tan mal corazón de no darle de comer al gato. Pues al día siguiente, Javi dice de que el señor iba de su trabajo, pero se le complicó algo en el camino, que tuvo que salir temprano. Se fue a su trabajo y pidió permiso, no recuerdo bien cómo estuvo el asunto de que él tuvo que salir temprano de trabajar y se fue para su casa, pero era la temporada en que ya oscurece un poco más temprano. Dice de que camino a su casa él escuchaba que murmuraban unas personas y como con voz de hombre. Él dijo, bueno, ha de ser un par de amigos que están tomando cerveza por ahí, pero como ya está oscureciendo no los alcanzo a ver, pero cada vez más la voz era más fuerte, hasta que se acercó a un árbol. Allá en Guatemala hay unos árboles frondosos eh, que su nombre es la ceiba. Eh, Así se llaman los árboles, ¿verdad? Ceibas. Entonces dice de que su reacción fue
voltear a ver hacia una de las ramas del árbol y su sorpresa fue que era el gato que él tenía en su casa con otro. Estaban hablando, estaban teniendo una conversación con un idioma bien claro al de nosotros. Entonces dice de que estaban consultándose ahí, ¿cómo te va? No, pues que yo ya tengo dominada esta familia, que por medio de los niños. ¿Y a ti cómo te va? No, pues yo esta noche voy a lograr que el Señor le quite la vida a su esposa, porque ese era el trato. Si no, no se me va a quitar el hechizo. Entonces dice que el Señor entendió ahí lo que estaba realmente pasando en su casa con ese gato. Decidió irse para su casa, pero esperar a que el gato llegara primero. Cuando vio que el gato ya estaba dentro de la casa, llegó y la misma rutina del gato. A llorar, a rozarse sobre las piernas del Señor, a pedirle comida, a ponerse triste, en fin, a fingir lo que realmente no era. El Señor agarró el machete y el gato se retiró como aquel aspecto de lo logré, hoy va a suceder lo que yo estaba esperando. Entonces dice que el Señor agarró el machete, llamó a la esposa y la sorpresa fue de que en lugar de darle con el machete a la esposa, le dio al gato. Lo hizo pedacitos, porque realmente no era un gato normal, era un ser que quizás estaba debajo de un hechizo. Es por eso que a nosotros, cuando nos sucedió lo que te conté de ese gato, que no murió porque mi abuelita lo había ahí sí que ahorcado, nos dio mucho miedo porque nos recordamos de esa historia que nos había contado el tío. Así es que Javi, aquí te dejo esta anécdota, leyenda o historia, como le quieran llamar, pero fue real. Gracias por tu tiempo y gracias por compartir con nosotros también todas tus historias. Que la pases muy bien.